En el libro de Juan, capítulo 13, versículos del 3 al 5, encontramos uno de los mejores ejemplos de servicio que nuestro Señor Jesús nos mostró a través de su vida. Dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En aquella cultura se caminaba mucho, los caminos eran de mucho polvo y el calzado que se usaba eran sandalias, de modo que era necesario que las personas frecuentemente se lavaran los pies, por el sudor, el polvo y otras suciedades que se acumulaban en los pies. Entonces habían siervos que se consideraban las personas más insignificantes. A ellos les correspondía esta labor de lavamiento de pies, ya que era una labor muy humillante. Pero Jesús, siendo Señor y Maestro, se dispone a hacer esta labor que tanta humildad requería, y que quizás ninguno de los discípulos estaba dispuesto a hacerlo, porque era algo muy menospreciable. Posiblemente todos miraban la toalla y el lebrillo, pero ninguno tuvo la iniciativa de levantarse y hacerlo. Quizás cualquier discípulo le hubiese lavado los pies al maestro con gusto, pero ¿qué cuando le tocara lavar los pies de los otros 11 discípulos que quedaban? Quizás ninguno estaba dispuesto a humillarse de tal manera. Pero Jesús se quita su manto, se ciñe la toalla, toma una vasija con agua y lava los pies de sus discípulos, y hace lo que quizás ninguno de ellos estaban dispuestos a hacer a causa del orgullo. En muchas congregaciones aún se sigue practicando el lavamiento de pies, lo han tomado como una ordenanza literal de Jesús, pero la intención de Jesús no era establecer el lavamiento de pies como una práctica en la iglesia. La intención de Jesús fue darnos un ejemplo de humildad y servicio para mis hermanos, que el orgullo no debería de ser algo que nos estorbe para servir a mis hermanos. Son muchas las personas en la actualidad que el orgullo les impide servir a sus hermanos en Cristo. Son muchas las personas que pertenecen a iglesias, a congregaciones, que solo van esperando a que los demás les sirvan, pero ellos nunca se consideran a sí mismos para el servicio en la iglesia. Y otros van esperando a tener ciertos servicios donde puedan sobresalir, pero no con el motivo de servir por amor, sino de alimentar su ego y su orgullo. Usted puede decir, quizás su posición social le hace pensar que las personas más sencillas e insignificantes ante la sociedad son las más adecuadas para servir. Se pondrá a pensar cómo será capaz que usted, siendo una persona profesional, adinerada, bien vestida, en buen carro, con buena casa, cómo usted puede servir a alguien que tiene una condición de vida muy sencilla. ¿Cómo puede usted estar recibiendo hermanos y tiene que saludar con una sonrisa y darle la mano a personas que no llegan bien vestidos? ¿Cómo puede usted cuidar niños y chinear bebés de personas que son agricultores o se dedican a la construcción? ¿Cómo puede usted ir a visitar a un hermano que se ha alejado o que está enfermo, siendo usted licenciado, abogado o con una maestría, y él tiene un taller de carpintería? Pero Jesús, siendo el Maestro y Señor, lavó los pies de sus discípulos. El lavamiento de pies antes era una necesidad y requería de mucha humildad, pero las necesidades de nuestro medio y de nuestros hermanos son diferentes. No va a ir usted a lavarle los pies a un hermano que lo que necesita es alimento. No va a ir usted a lavar los pies a un hermano que lo que necesita es que lo lleven al médico. Lo que no cambia es que necesito humildad para velar por las necesidades de mis hermanos y servirles en lo que yo pueda. El Maestro nos enseñó a estar dispuestos a servir a mis hermanos aun cuando mi carne no se siente cómoda haciéndolo, a
causa del orgullo, porque quizás provoque vergüenza o inseguridad. Para muchos esto no tiene sentido y por eso no están dispuestos a pagar el precio. Mi querido hermano, lo único que se pierde en servir a los demás es el orgullo. Pero perdiendo delante de los hombres es como se gana delante de Dios. Pidamos al Señor amor y empatía por nuestros hermanos y ese don de servicio que necesitamos para servir al prójimo con humildad.